El día de la prueba del vestido de novia, Isabella desapareció de repente. La llamé, pero me colgó sin piedad. Tú y tu madre me han estado chantajeando moralmente durante tantos años. ¿No es suficiente? Dile que no se preocupe. Sin duda me casaré contigo y la cuidaré hasta que muera. Que esté tranquila. Estas dos frases estimularon tanto a mi madre que sufrió un ataque y falleció. Esa noche, leí una publicación de WeChat de su pequeña secretaria. Tuve un accidente de coche sin querer. Mi hermana, la directora ejecutiva, vino a atenderme en persona e incluso me regaló 999 rosas. Me conmovió muchísimo. En la foto, entre los pétalos de rosa esparcidos por el suelo, había lencería y vestidos. El reflejo en el cristal de la ventana mostraba la espalda desnuda de Isabella, con el pelo largo, sosteniendo un cigarrillo. En ese momento, sintiéndome completamente desesperanzado, le escribí: terminemos, Isabella. Ya no quiero casarme contigo. Después de enviar el mensaje, seguía sin haber respuesta. Mirando los ojos aún abiertos de mi madre tras su muerte y sosteniendo su mano ya fría. Me eché a llorar. Desde hoy, ya no tengo madre. Hace unas horas, mi madre aún tenía un cutis saludable y dijo que por fin podía verme casado con Isabella. Pero cuando llegó el momento de probarme el vestido de novia, Isabella tardó mucho en aparecer. Mi madre me aconsejó que tuviera paciencia, diciendo que debía tener algo urgente y que no tenía tiempo de decírmelo. Pero cuando llamé, Isabella me atacó. Tú y tu madre me han estado chantajeando moralmente durante tantos años. ¿No es suficiente? La desgarradora acusación hizo palidecer a mi madre. Dije con vehemencia: no es así. Antes de que pudiera terminar mis palabras, Isabella colgó el teléfono con impaciencia. Hay un asunto urgente en la empresa y no puedo irme. Dile a tu madre que no use el chantaje moral. Definitivamente me casaré contigo, la cuidaré hasta que muera y la dejaré descansar tranquila. Esta frase estimuló mucho a mi madre. No pudo aguantar más, escupió un bocado de sangre y cayó en coma. Desde el momento en que la descubrí desaparecida hasta la muerte de mi madre, en tan solo unas horas, la vida y la muerte nos separaron. Sentada fuera de la morgue, miré la luz de la luna por la ventana, fría como el agua, y solo sentí un frío glacial y un dolor que me helaba los huesos. El teléfono de Isabella seguía sin estar disponible, pero su pequeño secretario, Julian, actualizaba sus mensajes de WeChat. Tuve un accidente de coche sin querer. Mi hermana, la directora ejecutiva, vino a atenderme en persona e incluso me regaló 999 rosas. Me conmovió muchísimo. En la foto, entre los pétalos de rosa esparcidos por el suelo, había lencería y vestidos. El reflejo en el cristal de la ventana mostraba la espalda desnuda de Isabella, con el pelo largo, sosteniendo un cigarrillo. En ese momento, por fin comprendí a qué se refería con el supuesto asunto urgente. Totalmente descorazonado, levanté la mano y le envié a Isabella el último mensaje. Terminemos, Isabella. Ya no quiero casarme contigo. Después de enviar el mensaje, la bloqueé y la borré a ella y a la pequeña secretaria en WeChat. Hasta el día siguiente, cuando incineraron el cuerpo de mi madre, recibí un sonido de notificación de atención especial. Era la cuenta alternativa de Weibo de Isabella la que se había actualizado. Publicó una foto en vivo de la pequeña secretaria, coqueta, mientras la abrazaba. En la voz en off, él se comportaba coquetamente y se reía, llamándola hermana. El pie de foto decía: a los niños les encanta coquetear. Incluso quería dejarme chupetones. Me dolía muchísimo cuando me chupaba. El comentario de abajo era de Julian con un avatar de gatito. ¿Quién te dijo, hermana, que te casaras tan pronto? Este es un pequeño castigo para ti. ¿Sabes que te equivocaste? El dolor en mi corazón se intensificó y el viento frío sopló directamente en mi herida sangrante. Mientras ella cuidaba con esmero a la pequeña secretaria en el hospital, mi madre estaba siendo rescatada en urgencias. Mientras coqueteaban cariñosamente en la sala VIP, el cuerpo de mi madre ya había quedado reducido a cenizas. Me equivoqué. Fue culpa de toda la familia. Al sostener las cenizas de mi madre, me sentí profundamente destrozado y recordé sus últimas palabras. Nunca supe que Isabella albergara tanto resentimiento. Pero nunca tuve la intención de obligarla a casarse contigo. Tos, tos.
Lucas, prométeme que si no quiere, la liberarás. Se me hizo un nudo en la garganta y asentí con desesperación. Hace un año, el día que Isabella me propuso matrimonio, a mi madre le diagnosticaron cáncer avanzado. Me dijo, no le cuentes a Isabella sobre mi enfermedad. Moriré sin remordimientos si puedo verlas casarse. Pero ninguno de nosotros esperaba que Isabella cambiara de opinión. Al final, mi madre falleció con arrepentimiento y resentimiento. Fue Isabella quien me propuso matrimonio hace un año. Y también fue ella quien huyó de la boda y nos acusó de chantaje moral un año después. En ese momento, la odié profundamente. Con las cenizas de mi madre en la mano, contesté la llamada del gerente del hotel. Por favor, cambien la boda de 2 días por un funeral. Gracias. Después de arreglar el hotel, alguien del hospital me llamó para decirme que mi madre había olvidado algo y esperaba que volviera a recogerlo. Me encontré con Isabella en el pasillo del hospital. Estaba empujando a Julian para que caminara. No tienes idea. Desaparecí 2 días, y me acosaban como si me persiguieran. Como si temieran que escapara. Nunca había visto una familia tan chupasangre. En aquel entonces, su padre sacrificó su vida para pedirme que cuidara de su madre durante 5 años. Su madre también es muy insensible. Siempre decía que yo era como su hija y esperaba que pudiera convertirme en una parte integral de su familia. ¿No se está haciendo la víctima para obligarme a casarme con Lucas? Estoy a punto de casarme con él, pero ahora finge, dice que ya no quiere casarse conmigo y que su madre está muerta. Incluso me bloqueó. Solo porque no volví ni un día, me amenaza y me miente así, e incluso maldice a su propia madre. Isabella se burló. Al oír sus palabras, me dolió el corazón. Julián suspiró, hermana Isabella, aunque no sé mucho del tema. Pero creo que ya has hecho más que suficiente. Tienen mucha prisa. Quizá tengan otros motivos. Isabella frunció el ceño y le preguntó qué quería decir. Eres demasiado amable, hermana. Piénsalo bien. ¿Por qué su padre pudo llegar a tiempo para salvarte cuando te secuestraron? Eres hija del grupo Isabella. Salvarte es como conseguir riqueza y gloria, ¿verdad? No es que tenga una mentalidad conspirativa, pero me parece un poco extraño. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida para salvar a alguien que no tiene nada que ver? Sus teorías conspirativas y especulaciones maliciosas me hirieron profundamente. Una noche, hace 5 años, mi padre fue apuñalado hasta la muerte por los secuestradores mientras intentaba salvar a Isabella. Tras enterarse de la noticia, mi madre quedó tan devastada que sufrió un derrame cerebral y quedó paralizada. La familia de Isabella nos estuvo inmensamente agradecida. Era su preciosa hija única, la niña de sus ojos. Quizás por la actitud de su familia, o quizás porque estaba realmente conmovida, Isabella me abrazó y me prometió, hermano Lucas, no tengas miedo. Te acompañaré para cuidar de mi tía por el resto de mi vida. Durante los siguientes 5 años, sí se quedó conmigo para cuidar de mi madre e incluso pagó para que recibiera el mejor tratamiento. La amabilidad de Isabella nos hizo sentir que ya era parte de nuestra familia. Hace un año, el día que a mi madre le diagnosticaron cáncer avanzado, Isabella me propuso matrimonio. Se lo ocultamos solo para que no se entristeciera. Pero después, tras contratar a Julian, un joven secretario atractivo y fresco recién graduado, empezó a cambiar. Empezó a usar las horas extras como excusa, yendo de viaje de negocios con él constantemente y divirtiéndose en todas partes. Yo estaba ocupado cuidando la enfermedad de mi madre y ya estaba demasiado cansado para lidiar con eso. Pensé que, como me había propuesto matrimonio, seguramente quería casarse conmigo. Pero me equivoqué. La sinceridad puede cambiar en un instante. La balanza en el corazón de Isabella se había inclinado hacía tiempo hacia el fresco, apuesto y comprensivo Julian. En ese momento, mientras Julián difamaba y especulaba maliciosamente sobre mi padre, tenía muchas ganas de ver la actitud de Isabella. Esbozó una sonrisa sarcástica y empujó suavemente la silla de ruedas de Julián. Con una repentina ráfaga de viento frío, su mueca llegó a mis oídos. ¿Quién sabe? En ese momento, temblaba por completo y las lágrimas no pudieron contenerse y se me llenaron los ojos. Mi padre era una persona tan bondadosa. Perdió la vida para salvar a Isabella,
pero al final, lo que consiguió fue que ella permitiera que otros lo difamaran y hicieran especulaciones maliciosas. En los últimos 5 años, ella me ha creado muchas sorpresas y momentos conmovedores. Me abrazaba y me decía que me amaba una y otra vez. Pero ahora, en su corazón, todo esto se ha convertido en mis ilusiones, mi insistencia y mi chantaje moral. En ese momento, no pude aguantar más y me arrodillé en el suelo. Desde que falleció mi madre, no había descansado mucho en 2 días y 2 noches. Tenía muchas ganas de correr tras ellos y pedirles que me aclararan la situación, pero mi cuerpo temblaba y estaba entumecido, y no podía controlarme. Si tuviera la opción, me gustaría viajar 5 años atrás e impedir que mi padre salvara a Isabella. Así, mi padre no habría muerto, mi madre no se habría deprimido y su salud no se habría deteriorado. El fuego abrasador del resentimiento me consumió, y dejé escapar un grito lastimero. Las 2 personas que estaban a punto de irse finalmente me vieron tirado en el suelo. «Lucas, ¿qué haces aquí? ¿Me sigues?» Isabella se giró, frunció el ceño y me preguntó con frialdad. Usé todas mis fuerzas para levantarme, apoyándome en la pared. Antes de que pudiera decir nada, Julián sonrió y habló. «Este debe ser el hermano Lucas, ¿verdad? Siempre te he envidiado. No esperaba conocerte antes de la boda». Lo miré fríamente, sentado en la silla de ruedas, y le hice una mueca de desprecio. «¿De qué tienes envidia? ¿De que perdí a mis padres tan joven?» Al ver mi tono sarcástico, Julián se puso rojo de ira y se escondió detrás de Isabella. No lo decía en serio. Quise decir que te envidio por poder casarte con alguien tan maravillosa como la hermana Isabella. Isabella lo protegió con sus espaldas y me reprendió con furia. Lucas, no tiene caso que me sigas. Ya dejé claro que llegaré a la boda a tiempo. En lugar de perder el tiempo con celos, mejor cuida mejor de tu madre. ¿O te pidió que vinieras a buscarme? Tu madre, tan propensa a la preocupación y la melancolía, debería cambiar de actitud. Si sigue pensando tanto todos los días, su salud seguramente empeorará tarde o temprano. Entonces terminará como tu efímero padre. Reprimiendo con fuerza las ganas de abofetearla, dije con los ojos rojos. No te preocupes por los asuntos de mi familia. Recibiste el mensaje, ¿verdad? Ya rompimos. No seas tan narcisista como para pensar que te sigo. El último deseo de mi madre antes de morir fue que no culpara a Isabella, y también me pidió que no le contara la verdadera razón de su muerte para no agobiarla psicológicamente. Apreté los puños con fuerza y usé todas mis fuerzas para contenerme. ¿Quieres romper conmigo? ¿Estás loco, Lucas? ¿No sabes cómo te he tratado a ti y a tu familia en los últimos 5 años? Te aconsejo que no me hagas más bromas. Vuelve y espérame obedientemente. Ignoré los desvaríos de Isabella y me di la vuelta para recoger las cosas de mi madre. Era un punto de cruz casi terminado. En él estábamos Isabella y yo tomadas de la mano. Cuando mi madre escupió sangre y entró en coma, aún lo sostenía con fuerza en la mano. Ese día, casi había terminado. Al ver a las 2 personas manchadas de sangre, me dolió el corazón. Al llegar a casa, lo coloqué junto a las cenizas de mi madre. Luego bajé las cosas que había colgado del balcón. Había una bufanda que me había tejido, que aún conservaba el cálido aroma del sol. Me la tejió hace 2 años. Isabella también tenía una. Isabella, vi que a los jóvenes de hoy en día les gusta usar bufandas con este estampado de rombos, así que compré el hilo y tejí un par para ti también. ¿Qué te parece? Aparentemente, Isabella sonrió y me dio las gracias, pero a mis espaldas, se quejó. La original es de una gran marca, Burberry. Si usas esta imitación hecha a mano, seguro que la gente se reirá de nosotros. La voy a donar. No uses la tuya tampoco. Es realmente ridículo. La convencí con paciencia, después de todo, es la consideración de mi madre. Quédatelo. Pero ella no le hizo caso y siguió insistiendo en guardarlo en la caja de donaciones. Más tarde, Isabella, a quien la imitación le parecía vergonzosa, al recibir un collar de imitación de alta calidad de manos del nuevo secretario, Julián, lo usó todo el día por la empresa. Después de que alguien le señalara que era falso, consoló a Julián, diciéndole que la intención era lo más importante. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que simplemente no le caía bien.
Como no le caía bien, tampoco le gustaban las cosas que mi madre le regalaba. Pero esto era claramente la consideración que se reflejaba en cada detalle. Abracé la bufanda con fuerza y hundí la cara en ella, como si aún pudiera oler la crema de lanolina en las manos de mi madre. ¡Pum! La puerta se abrió de golpe, e Isabella regresó con una mirada feroz. Detrás de ella estaba Julian, con muletas. Al verme empacar, un destello de ira brilló en los ojos de Isabella. ¿Qué pasa? ¿No te has cansado de esto? ¿Piensas empacar y escaparte de casa? Este último año, siempre discutimos por Julian. No fui yo quien se escapó, sino ella. Cada vez que peleábamos, ella no aparecía durante varios días. El año pasado, era el cumpleaños de mi madre, pero se le olvidó porque fue a buscar a Julián. Tuve una gran pelea con ella. Dio un portazo y no apareció en toda una semana. Mi madre simplemente estaba enferma, no era insensible. También sentía que Isabella había cambiado. Así que cada vez que discutíamos, me convencía para que fuera a buscar a Isabella y la convenciera. Hasta el último momento, se dio cuenta de que Isabella no se había escapado de casa, sino que nunca había considerado nuestro hogar como suyo. No éramos su familia, sino vampiros chupasangre para ella. Por eso me aconsejó que perdonara a Isabella y la liberara antes de que muriera. Solo estoy ordenando las pertenencias de mi madre. ¿Qué quieres?, dije con frialdad, sin querer prestarle más atención. Isabella respiró hondo y se burló. ¿Así que tu madre sigue colaborando contigo en este acto? Pero está paralizada. ¿Dónde se habrá escondido? Mientras hablaba, empezó a gritarle a mi madre y abrió todas las puertas. Tía, no te escondas. Sé que estás en casa. Por algo me fui de repente antes. Traje a alguien para que te lo explique. Pero registró cada habitación y no vio a mi madre. Solo vio la urna con sus cenizas en el armario y la silla de ruedas junto a ella. Mi madre llevaba 5 años usando esta silla de ruedas. Lucas, ¿dónde demonios has escondido a la tía? Se me está acabando la paciencia. Isabella tenía el rostro sombrío. Señalé la urna con las cenizas de mi madre. Te lo dije, mi madre falleció. Ahí están sus cenizas. Debido a las prisas, el retrato de mi madre aún no estaba hecho. En ese momento, Julián entró con muletas y vio la bufanda de un vistazo. ¡Guau! ¡Qué hábil es la tía! Incluso sabe tejer una bufanda estilo Burberry. Mientras hablaba, estaba a punto de ponérsela al cuello. Mi madre me la tejió. No lo toques con tus manos sucias. Le arrebaté la bufanda, pero Julián perdió el equilibrio y cayó al suelo. Hermano Lucas, lo siento. No fue mi intención. Se quedó tirado en el suelo con los ojos rojos y se disculpó en voz baja. Isabella corrió a ayudarlo a levantarse y me gritó. ¿Estás loco? Julián insistió en venir a explicarte y disculparte. ¿Qué te pasa? Mamá es igual. A su edad, sigue guardando rencor y jugando al escondite como yo. ¿No solo quiere castigarme? No me ayuda en absoluto cuando estoy ocupada, y solo hace estas cosas inútiles para molestar a la gente. Hace tiempo que estoy harta de esta bufanda anticuada. Mientras hablaba, tomó unas tijeras y la cortó en pedazos. Es solo una bufanda rota. Aunque la destruya, tu madre me perdonará. ¿Lo crees? No. Rugí y corrí a agarrarla, pero ya era demasiado tarde. Ella cortó la bufanda en tiras y la tiró al suelo. Julián me agarró del brazo para detenerme y lo tiré al suelo de un manotazo. Me dolió muchísimo. Cayó al suelo, sujetándose la pierna enyesada y aullando. Isabella tiró las tijeras y corrió a bofetearme. No había dormido en varios días y noches y no tenía fuerzas para resistir. Me mareé y caí al suelo. Isabella ayudó a Julián a levantarse y ambos pasaron por encima de los restos destrozados de la bufanda. Vamos, siéntate tú primero en esta silla de ruedas. Al ver a Julián sentado en la silla que dejó mi madre, apreté los dientes y grité, esa es la silla de ruedas de mi madre. ¿Qué derecho tienes a sentarte ahí? Fuera. Julián se sobresaltó, pero Isabella lo sujetó y se volvió con una mueca de desprecio. ¿Sigues fingiendo?
Aunque corte la bufanda en pedazos y deje que Julian se siente en su silla de ruedas, no se enojará conmigo. ¿Lo crees? Mi madre ya murió. Claro que ya no puede estar enojada contigo, Isabella. Cuando me oyó decir esto, se quedó atónita por un momento. Entonces echó un vistazo y vio el punto de cruz que mi madre no había terminado antes de morir. Las manchas de sangre roja oscura eran la sangre que mi madre escupió antes de desmayarse. No. Entre mis gritos desesperados, Isabella lo cortó en pedazos. Siempre hacía estas cosas que no me gustan. ¿No está intentando atarme? En ese caso, cancelemos nuestra boda. Ya no pagaré los gastos médicos de tu madre y también le pediré al casero que me devuelva la casa. Será mejor que se cuiden. En cuanto terminó de hablar, un grito furioso llegó desde la puerta. Hija desleal. ¿Aún sabes cómo volver? Quienes vinieron eran los padres de Isabella. Su madre sostenía claramente el retrato de la mía en sus brazos. Tras el fallecimiento de mi madre, no pude contactar con Isabella, así que solo pude llamarlos. Los padres de Isabella corrieron a mi casa toda la noche para consolarme y me dijeron que imprimirían el retrato de mi madre. En ese momento, al ver a Isabella, los dos casi se enfurecieron. Bofetada. Su padre le dio una bofetada en la cara. Llevo 2 días llamándote. ¿Por qué apagaste el teléfono? ¿Sabes que la canción de la tía murió de ira hace 2 días? Isabella se cubrió la cara, con los ojos abiertos de par en par, llena de incredulidad. ¿Qué? ¿De verdad falleció la tía? ¿Qué tiene que ver conmigo? Papá, ¿también te han convencido y estás actuando en conjunto para engañarme? El padre de Isabella estaba tan enojado que la abofeteó de nuevo. ¿Crees que tu madre y yo somos tan vagas como para bromear contigo sobre algo así? Dime. ¿Qué hacías el día de la prueba del vestido de novia y por qué dejaste el teléfono apagado? Julián se sentó en la silla de ruedas y se acercó a explicar: tíos, tuve un accidente de coche hace unos días. Isabella me lo hizo. ¿Acaso este es el lugar para que hablen? Solo son un empleado de bajo nivel. ¿Cómo te atreves a retrasar un asunto tan importante? El padre de Isabella se giró para regañarlo, pero entonces pareció recordar algo. Eres un niño bonito. Pensé que tramabas algo hace un año. ¿Qué demonios tienes para que mi hija te mantuviera en la empresa? Nuestra empresa nunca contrata a personas con un nivel educativo inferior a una licenciatura. Le hice una mueca de desprecio y dije: ¿qué más podría ser? Después de que su madre me ayudara a levantarme, les enseñé las capturas de pantalla que había tomado de la cuenta alternativa de Weibo de Isabella. Tras verlas teniendo un romance en la sala VIP del hospital, el padre de Isabella se enfadó tanto que le dio una patada en la pierna. La obligaron a arrodillarse. ¿Te he criado tan grande, y así es como me avergüenzas? Si hubiera sabido que terminarías así, el padre de Lucas no debería haberte salvado. Mientras hablaba, sacó su teléfono y despidió a Julian en el acto, además de degradar a Isabella. Lucas, no estés triste. El tío te compensará. Negué con la cabeza y señalé la silla de ruedas debajo de Julián, diciendo: este es un recuerdo de mi madre. No tiene derecho a sentarse. El padre de Isabella gritó furioso, y Julián se asustó tanto que se cayó de la silla de ruedas. Arrastrándose a gatas hasta el lado de Isabella, dijo: hermana Isabella, ¿no dijo que mi análisis tenía sentido? ¿Por qué no le contó al presidente sobre la posible especulación? El padre de Isabella frunció el ceño y preguntó: ¿qué especulación? Isabella levantó la mano y le dio una fuerte bofetada, luego se incorporó de rodillas y dijo: no hay nada. Está diciendo tonterías. Papá, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname, ¿vale? Como ellos no lo dirían, yo sí. Encendí mi teléfono. Había grabado todo lo que dijeron al final del pasillo ese día. Lo hice con la esperanza de tener la oportunidad de limpiar el nombre de mis padres. No podían morir y seguir siendo objeto de especulaciones maliciosas y agraviadas de esta manera. Mientras sonaba la grabación, los rostros de los padres de Isabella se ensombrecían cada vez más. Sostuve el teléfono, con la voz entrecortada por los sollozos, y dije: tío y tía, todos ustedes conocen la causa de la muerte de mi padre en aquel entonces, y también atraparon a esa banda de secuestradores.
En cuanto a cuidar de mi madre, fue una promesa que Isabella hizo hace 5 años. Durante todos estos años, no la obligamos a hacer estas cosas. Incluso la propuesta fue por voluntad propia. En ese momento, me dijo que me amaba y que quería pasar toda su vida conmigo, así que acepté. No esperaba que en tan solo un año cambiara de opinión. Isabella, si no querías, podrías habérmelo dicho antes. Mi madre y yo no somos de las que obligan a los demás. ¿Pero por qué dijiste una cosa y hiciste otra, lo que la llevó a la muerte? Me agaché de dolor, cubriéndome el pecho y derramando abundantes lágrimas. El padre de Isabella exudaba un aura fría y le dijo a Isabella, palabra por palabra, que el caso de entonces estaba resuelto. En lugar de agradecer, intentas echarle la culpa a alguien para encontrar una excusa. No tengo una hija como tú. Tras decir eso, sacó su teléfono y dio directamente una nueva orden para destituir a Isabella de su puesto. Isabella finalmente entró en pánico y se arrastró de rodillas frente a mí, con los ojos rojos de tanto llorar. Me equivoqué, Lucas. No debería haberme creído tan fácilmente las tonterías de los demás. Por favor, perdóname, ¿de acuerdo? Señalé el retrato de mi madre y negué con la cabeza. Si mi madre dijo que te perdonaba, yo también. Isabella se quedó atónita un momento y luego hizo una reverencia ante el retrato de mi madre. Incluso con la cabeza sangrando, seguía gritando, lo siento, tía. No pude evitar pensar en los últimos 5 años. Mi madre siempre había sido amable y cariñosa con ella. Mi madre se esforzaba por aprender a prepararle lo que le gustaba a Isabella. Cuando discutíamos, mi madre siempre la apoyaba. Siguió hablando bien de ella hasta que murió. Podía sentir claramente el amor de mi madre, pero aún así la resentía y la difamaba a sus espaldas. Después de todo, habíamos amado a la persona equivocada. No hace falta, Isabella. El estado de mi madre empeoró y falleció tras oírte reprender por chantaje moral. Hace un año, el día que me pediste matrimonio, le diagnosticaron cáncer de páncreas avanzado. No quería que te preocuparas, así que me pidió que te lo ocultara. Dijo que moriría sin remordimientos si nos viera casados. Pero ahora murió con remordimientos. Tú la mataste. Mis palabras estaban llenas de dolor, e Isabella se estremeció. La sangre de su frente le corría por la cara. Parecía que por fin se había dado cuenta de su error, y empezó a recoger desesperadamente los trozos del punto de cruz y la bufanda que acababa de cortar. Con razón dijo que quería darme mi último regalo de bodas. Y así fue. Pero por mucho que intentó recomponer las cosas que habían sido cortadas en pedazos, no pudieron restaurarlas a su apariencia original. Olvídalo, Isabella. Antes de morir, mi madre me dijo que no te culpara. Si querías libertad, te la daría. Eso es todo. Terminemos aquí. Tomé el retrato de mi madre y me di la vuelta para irme. Unas manos me agarraron el dobladillo de la ropa. Lucas, confía en mí. Estuve confundido por un momento. La propuesta que te hice fue sincera, y la promesa de cuidar de tu madre toda la vida también lo fue. La voz de Isabella estaba llena de sollozos. Pero ya no quería creer. Cuando vi con mis propios ojos que se divertía con Julián en la sala, me dio un vuelco el corazón. Isabella, no puedo permitirme tu amor. Dáselo. Señalé a Julián en el suelo y me fui sin mirar atrás. Hasta el día siguiente, cuando enterraron a mi madre, Isabella llegó vestida de blanco y con los ojos hinchados. Después de que el pastor terminó de leer el panegírico, estaba un poco aturdida porque no la mencionaron en absoluto durante todo el proceso. Incluso mencionaron y agradecieron a sus padres, pero curiosamente, nadie mencionó a ella, la futura nuera. Al verla temblar, con una mirada confusa y dolorida, sentí cierta satisfacción. Señorita Isabella, las últimas palabras de mi madre la mencionaron. El rostro de Isabella cambió y me miró con sorpresa. Isabella, esta es la última vez que te llamaré así. Respeto la última voluntad de mi madre y te doy la libertad que deseas. Nuestro contrato matrimonial queda oficialmente anulado. De ahora en adelante, no tenemos nada que ver. Tras decir esto, saqué del bolsillo el reloj que me dio cuando me propuso matrimonio y se lo devolví. Luego me di la vuelta y me fui a grandes zancadas, ignorando su lamento. Nuestra boda se convirtió en un funeral.
El rojo que debería haber sido de alegría se transformó en el blanco de la tristeza, llenando todo el lugar. Familiares y amigos expresaron sus condolencias y arrepentimiento. Después de todo, hace medio mes les dijeron que iban a asistir a una boda, pero resultó así. Me encerré en la habitación durante una semana entera, e Isabella venía a confesarse conmigo todos los días. Dijo que acababa de cometer un error que cualquiera podría cometer, y que por un momento se sintió confundida. Durante los 5 años que tu madre estuvo enferma, te acompañé para cuidarla, excepto cuando estaba en clase. No fue hasta que empecé a trabajar que me di cuenta de lo maravilloso que era el mundo exterior. Lo siento. No resistí la tentación de algo nuevo y creí las tonterías de Julián. Por fin me armé de valor y quise saber qué clase de tonterías podían hacerla traicionar su propia promesa. Él decía que amar a alguien es como criar una flor, y yo, esta delicada y hermosa flor, no parecía muy feliz. En ese momento, no me lo tomé tan a pecho. Pero hasta que empezó a preocuparse por mí todos los días y a enviarme pequeñas sorpresas de vez en cuando, me conmovió un poco. Así fue. Desde que mi padre murió y mi madre enfermó, ya no tenía mucha energía para hacer estas cosas. Solo podía darle a Isabella un corazón sincero y todo mi amor. Pero, bajo la tentación de Julián, ya no se conformó con esto. Debería haberlo notado antes. Podrías haberme dicho que ya no querías casarte y que te arrepentías. Mi madre y yo lo habríamos entendido. Isabella se quedó atónita por un momento y las lágrimas corrieron por su rostro. Esbozó una sonrisa autocrítica. Nunca me he arrepentido. Es que yo también estoy cansada. Nadie vive una vida fácil, Isabella. Mi madre y yo estamos 100 veces más cansadas que tú. Y todo esto es solo porque mi padre te salvó por rectitud en aquel entonces. Al oírme decir esto, el rostro de Isabella se ensombreció. Lo siento. Sé que solo estás diciendo palabras de enojo. Tú y la tía no piensan así. Por eso me han querido tanto todos estos años. Quizás. Pero ahora, así es como pienso. La interrumpí, con una mirada fría y resuelta. No necesitas disculparte. Mi madre seguramente no estaría dispuesta a culparte. Yo tampoco te culpo ahora, porque ya no tenemos relación. El arrepentimiento, que llegó demasiado tarde, se dibujó en el rostro de Isabella. Durante todos estos años, mi madre había sido mejor con ella que conmigo. Mi madre siempre decía que Isabella era la niña que mi padre salvó con su vida y que debía cuidarla bien. Incluso el día que Isabella me propuso matrimonio, mientras algunos bromeaban y decían que esperaban que tuviéramos hijos pronto, mi madre sonrió y lo rechazó. Tomó la mano de Isabella y le dijo, pueden ir a divertirse y disfrutar después de casarse. No sigan con esta anciana discapacitada mía. En ese momento, Isabella estaba un poco desconcertada porque mi madre decía esas cosas de repente. Ahora, por fin entendía que mi madre sabía desde hacía tiempo que no le quedaba mucho tiempo. Pero aún así, mi madre seguía sin insistir en que tuviéramos hijos ni nos casáramos. En cambio, había estado consolando a Isabella todo el tiempo. Si de verdad quería que Isabella correspondiera a su bondad y quería chantajearla moralmente, ¿cómo pudo haber dicho esas palabras? Durante los últimos 5 años, había sido autosuficiente y no dependía completamente de la familia de Isabella. Porque mi padre me había enseñado desde niña a ser recta y a no pensar siempre en aprovecharme de los demás. Ya estábamos muy agradecidos de que Isabella nos hubiera acompañado todos estos años. Así que, aparte de los gastos médicos que insistía en pagar y el alquiler de esta casa que estaba muy cerca del hospital, nunca le había pedido ningún otro gasto. Isabella, frente a mí, parecía finalmente haberse dado cuenta. Con la herida aún en la frente, se derrumbó y volvió a llorar, inclinándose con frecuencia hacia la habitación de mi madre. Lo siento, mamá. Sé que te gusta que te llame así. Mamá, me equivoqué. El año pasado, se olvidó del cumpleaños de mi madre y estaba con su secretario. Me peleé con ella y me enojé por eso, pero regresó sin problema con un ramo de tulipanes 3 días después. Lo primero que hizo al ver a mi madre fue darle un fuerte abrazo y luego le dijo con dulzura, mamá, feliz cumpleaños. Que cada día sea tan maravilloso como hoy y que tengas un año maravilloso. En cuanto mi madre la oyó llamarla así, se puso tan contenta que se le pusieron los ojos rojos. La abrazó y no paraba de decirle, gracias,
querida. A mi madre nunca le importaron estas nimiedades con Isabella, porque la consideraba su propia hija. Al recordar la amable sonrisa de mi madre cuando estaba viva, me dolía el corazón y me picaban los ojos. Quería regañar a Isabella, pero no pude emitir ningún sonido. Antes de perder el conocimiento, vi a Isabella gritar algo presa del pánico. La escuché con atención, y parecía que me pedía que no me durmiera, que no podía volver a perderme. Sin embargo, mi madre y yo ya la habíamos perdido hacía mucho tiempo. Cuando volví a abrir los ojos, ya era de noche. Estaba en el hospital, y el olor a desinfectante me invadía la nariz. Levanté la mano e intenté levantarme, pero descubrí que tenía una solución nutritiva en el dorso. Lucas, por fin has despertado. Llevas 3 días en coma. Me diste un susto de muerte. Isabella no pudo contener la emoción al verme despertar y me apretó la mano con fuerza. En ese momento, perdió por completo su anterior imagen de directora ejecutiva fría y glamurosa. Tenía profundas ojeras y las lágrimas habían corrido su maquillaje anterior, haciéndola lucir muy fea. Los padres de Isabella también se levantaron por detrás y me preguntaron cómo me sentía y si quería comer algo. Negué con la cabeza y me esforcé por levantarme. Isabella, con entusiasmo, tomó una almohada y la colocó detrás de mí. Tío y tía, gracias por ayudarnos a mí y a mi madre durante los últimos años. Mi madre se ha ido, e Isabella ya no será chantajeada moralmente ni atada a nosotros. Sé que no es justo para ella. Se merece a alguien mejor. Miré a Isabella con calma, pero ella negó con la cabeza mientras lloraba. No, solo te quiero a ti. Solo me gustas tú, Lucas. Me equivoqué con el pasado. ¿Podrías darme otra oportunidad para cuidarte? En ese momento, ya no sentía odio hacia ella, solo agotamiento. No estoy calificado para decir que te perdono. Porque con tu ira llevaste a mi madre a la muerte. El médico dijo que podría vivir unos meses más. Es una lástima que no pudiera esperar hasta que su deseo se cumpliera. No te preocupes. Como dije, definitivamente no estaría dispuesta a culparte. Solo pensaría que te está hundiendo y haciéndote sufrir. Dije estas palabras lentamente, pero Isabella lloró aún más fuerte. Como no lo sabía. Después de llevarse bien con mi madre día y noche durante todos estos años, ya sabía qué clase de persona era. Mi madre era, en realidad, una persona cálida y amable. Cuando mi padre falleció, aunque quedó muy conmocionada, se fortaleció y recuperó el optimismo. Porque decía que debía heredar el testamento del difunto. Sin embargo, una madre tan cálida y bondadosa no terminó bien. Ante el creciente disgusto e impaciencia de Isabella, toda su fuerza y confianza quedaron destruidas. En los últimos 2 años, Isabella se había vuelto cada vez más impaciente con ella. Ni siquiera aparecía en los festivales y solo hacía una llamada telefónica para enviarle una bendición. Desde que apareció Julián hacía 1 año, había estado frecuentemente desconectada y rara vez acompañaba a mi madre. Además, no tenía mucha paciencia. Decía que mi madre había estado paralizada durante todos estos años y había estado desconectada del mundo exterior, y que no entendía en absoluto qué querían los jóvenes de ahora. A altas horas de la noche, mi madre me contó estas cosas con cierta tristeza, sonriendo desolada, y me preguntó, Lucas, busqué y decía que los jóvenes de hoy en día son quienes más desean la libertad. ¿Crees que la estoy haciendo sentir privada de libertad? Pensando en esto, me dolió el corazón como si lo hubieran atravesado 1000 flechas. Isabella, ¿sabes? Poco después de que mi madre me preguntara esto, le diagnosticaron cáncer avanzado, y su reacción me angustió mucho. Isabella dejó de llorar y me miró con una mezcla de expectación y miedo. Dijo, es genial. Ya no te arrastraré más. Isabella y ustedes 2 pueden ser libres. Mi madre pensó en nosotras hasta que murió. ¿Crees que una madre así tendría el valor de chantajearte moralmente? Sollozaba desconsoladamente y le pregunté a Isabella con los dientes apretados. La luz de sus ojos finalmente se apagó por completo y se arrodilló en el suelo llorando amargamente. Dijo que nunca había pensado así. Fue solo que cuando Julián le preguntó al respecto, se sintió un poco avergonzada, como si le hubieran secuestrado la vida, así que desarrolló un sentimiento de asco y rebeldía, y solo decía tonterías a espaldas de la gente para desahogarse. De hecho, fue muy clara sobre lo amable que era mi madre con ella,
y le había entregado todo mi corazón. Mientras hablaba, se sacó del cuello el collar que le había regalado. Lucas, este es el regalo que me compraste con tu bono después de trabajar horas extras un mes. ¿Te acuerdas? Claro que me acordaba. Como hija del presidente y directora ejecutiva, no le faltaba de nada. Pero solo quería darle lo mejor de mí, así que estaba dispuesto a soportar cualquier adversidad. En ese momento, me desplomé por trabajar horas extras sin parar. Cuando saqué este regalo de mis brazos, me regañó por ser tan estúpido con los ojos rojos. Lucas, sé que solo me amas en tu corazón. Porque tus padres son tan buenas personas. Si me caso contigo, sin duda seré muy feliz. No dudo de que me amarás con toda tu vida, así que no te sientas presionado a estar conmigo. Entre las cosas de este mundo, lo verdaderamente valioso no son las cosas materiales, sino los sentimientos. En ese momento, sus palabras me conmovieron profundamente. Pero ahora ya no quiero creer. Todo es cosa del pasado. Olvidémoslo. Le arrebaté el collar y lo tiré por la ventana. Isabella, en los últimos 5 años, no, 10 años, siempre te he amado. Pero lo siento, eso es todo. Ya no te amo. Puedes irte. Lo dije con calma, pero Isabella me miró con incredulidad. ¿Qué dijiste? Solté una carcajada y le conté lentamente la historia del pasado. Ella no sabía que me gustaba desde hacía mucho tiempo. Unos años antes de lo que creía. En ese entonces, solo tenía 15 años. De camino a casa desde la escuela, un grupo de matones me bloqueó en un callejón y me extorsionó. Encontraron el regalo de cumpleaños que le compré a mi padre. Era un reloj electrónico que había ahorrado durante meses para comprarlo. Cuando me lo arrebataron, me defendí desesperadamente, pero me inmovilizaron contra el suelo, me patearon y me golpearon. ¿Hola? ¿Es el policía? Aquí hay gente robando y otros. Por favor, vengan rápido. Se escuchó una voz femenina clara y agradable, era Isabella. Los pequeños gánsteres soltaron el reloj y salieron corriendo, sin olvidar pisarlo fuerte 2 veces antes de salir corriendo. Isabella me ayudó a levantarme y lloré mientras sostenía el reloj aplastado. Rebuscó en su bolso, sacó un fajo de billetes y me lo metió en la mano. Ve a comprar uno nuevo. Parecía que vio mi vacilación. Sonrió, y su sonrisa iluminó mi corazón como el sol. Considéralo como si me lo debieras. Tomé el dinero y asentí. Sin duda te lo devolveré. Ese día, supe su nombre. Desafortunadamente, nunca volví a verla. Hasta que mi padre la salvó por rectitud. Cuando corrí allí, mi padre estaba al borde de la muerte. Hijo, acabo de saber su nombre. Es la chica que buscabas. Papá la protegió por ti. De ahora en adelante, depende de ti. Casi me ahogo en sollozos y entonces comprendí que mi padre había arriesgado su vida para protegerla, y todo fue por mis sentimientos de joven. Si hubiera esperado a que la rescataran en ese momento, Isabella podría haber resultado herida como mucho y no habría muerto inmediatamente. Después de todo, el propósito del secuestrador era extorsionarme. Pero cuando mi padre escuchó su nombre, ya no le importó. Mi padre, quien siempre me había enseñado a no ser un héroe imprudente, fue asesinado por ser un héroe para mí. En ese momento, supe que el asesino que mató a mi padre era yo mismo. Fue mi ignorante fascinación de joven lo que lo mató. Había lastimado a mis propios padres. Desde entonces, pensé que ya no tenía derecho a decir que amaba a alguien. Así que hice todo lo posible por ser buena con mi madre y con Isabella. Incluso cuando se enojaba y se ponía terca, la toleraba. Pero ahora, ya le he correspondido su bondad. Mi padre ya me la había correspondido. Al oír todo esto, Isabella quedó completamente atónita. Pasó mucho tiempo antes de que corriera hacia mí y me abrazara, llorando a gritos. Lucas, me equivoqué. Traicioné tu amor y culpé injustamente a tu familia. Merezco morir. Sí, ella de verdad sospechó que mi padre estaba relacionado con el secuestro todos esos años después de su muerte. Pero no sabía que mi padre había arriesgado su vida para salvarla solo por mi amor cuando yo era joven. Ahora que se supo la verdad, Isabella estaba desconsolada, pero yo me sentía muy cansada. Tío y tía, por favor, llévensela.
Quiero descansar. Se llevaron a Isabella a la fuerza, y su llanto se fue apagando cada vez más. Permanecí en el hospital un mes, gracias a la insistencia de su padre. Me dijo que no debía irme hasta que mi cuerpo se recuperara por completo, aunque tuviera que suplicarme. Pensando en la última voluntad de mis padres antes de morir, acepté. Nada es más importante que una vida sana. Debo continuar con las aspiraciones incumplidas de mis padres. Durante este mes, Isabella vino a verme todos los días, pero me negué a recibirla. Simplemente me miraba de lejos, lloraba en silencio y luego dejaba algunas cosas antes de irse. Estaba la sopa que cocinaba con sus propias manos y las cartas que escribía. Le pedí a la enfermera que los tirara todos a la basura. No quería saber nada de ellos. Después de este incidente, ya no había ninguna posibilidad entre ella y yo. El padre de Isabella también vino a convencerme, pero insistí mucho, y solo pudo suspirar e irse. Más tarde, me recuperé y me dieron de alta. Isabella estaba abajo del hospital, con un ramo de margaritas en los brazos y mirándome desde lejos. Cuando nos cruzamos, me dijo, «Te deseo paz y salud». «Gracias». No me llevé el ramo de flores. Respondí con suavidad y no me detuve, seguí adelante. Después de regresar, me mudé de esa casa y me mudé a otra ciudad para trabajar y vivir. El festival de Zhongyuan llegó pronto. Cuando fui a quemar papel para mis padres, me encontré con que Isabella también estaba allí. Estaba agachada para arrancar la maleza alrededor de la tumba. Tenía ambas manos arañadas y sangrando, pero parecía no darse cuenta. Había alcatraces, que eran los favoritos de mi madre en vida, colocados sobre la tumba. Ya estaban pelados. También había una bufanda tejida a mano y un punto de cruz. En el punto de cruz estaba bordada una pareja de mediana edad acurrucándose contemplando la puesta de sol. Junto a ellos, también había un reloj de hombre. ¿Era esta la forma en que Isabella espiaba sus pecados? No sentí gran cosa. Me arrodillé solo y comencé a quemar el papel. Cuando Isabella me vio, se sorprendió mucho y quiso acercarse, pero se contuvo. Así, se quedó en silencio a mi lado, observándome terminar de quemar el papel, hacer una reverencia y luego irme. Gracias. Solo dije estas dos palabras. El sol poniente se ponía, iluminando la tumba de mis padres. Vagamente, me pareció verlos acurrucándose y contemplando la puesta de sol. Los sollozos ahogados de Isabella se llevaron el viento. Lucas, Julián fue arrestado hace un tiempo. Por fraude. Acabo de darme cuenta de que me había engañado. Se me acercó aprovechándose de mi compasión. De hecho, solo era un mentiroso especializado en estafar a mujeres. Ya recibió su merecido. ¿Te sientes mejor? Me detuve en seco, pero no miré atrás. Pase lo que pase, mis padres jamás podrán volver a la vida, ¿verdad? La implicación era que jamás podría perdonarlos. Lo sé, así que he estado expiando mis pecados. No hay necesidad. Es demasiado tarde. Voy a bajar de la montaña. Dejé una frase y me alejé. Isabella me miró mientras me marchaba y esbozó una sonrisa amarga. Sí, era demasiado tarde. Por mucho que hiciera, era demasiado tarde. La fragancia de los mantos se extendía desde las montañas, y el aliento del otoño se hizo más intenso. Caminé hacia mi nueva vida y nunca miré atrás.